En este vídeo os voy a hablar sobre los estiramientos, sobre el rango de movimiento, sobre lo que es los diferentes efectos de los estiramientos, sus efectos en el entrenamiento, qué opino de cuándo estirar, cómo estirar, todo ese tipo de cosas. Y ahora vamos a empezar con un aspecto clave que os quiero comunicar en este vídeo, que es que tenéis que tener en cuenta a la hora de estirar qué es lo que estáis buscando. ¿Y por qué me refiero a esto? ¿De qué es lo que estáis buscando? Porque una de las causas por las que estoy haciendo este vídeo es porque, por ejemplo, se toma como casi algo dogmático que se debe, por ejemplo, estirar antes de entrenar y también realizar los estiramientos después del entrenamiento sin realmente saber muy bien por qué y sin pensar en los diferentes efectos que puede tener esos estiramientos, ya sea en el rendimiento o si, por ejemplo, están cumpliendo la función que queremos a la hora de realizar las diferentes actividades deportivas que vamos a realizar. Y uno de los puntos clave, abordando las diferentes causas por las cuales una persona puede estirar y más o menos también qué tipos de estiramientos pueden llegar a realizar esperando cierto resultado, pues aquí es donde se empieza a ver que hay muchísima diferencia entre un tipo de estiramientos y otro, y también entre cuándo puede ser adecuado realizar esos estiramientos. El punto más clave que os quiero comunicar con este vídeo es el referente, por ejemplo, al de prevención de las lesiones deportivas, porque una de las causas que más motiva a realizar los estiramientos en el entrenamiento es para evitar lesiones. Entonces, aquí quiero comentaros un punto clave, que es que realmente para evitar lesiones no es tan importante la realización de estiramientos, sino tener garantizada la movilidad que requiere tu actividad deportiva. Me explico. Si por ejemplo tienes que realizar patadas a la altura de la cabeza y durante tu deporte vas a realizar patadas por encima de la cabeza o a la altura de la cabeza y tu movilidad, por ejemplo, solo te permite dar patadas en el tronco, entonces esa falta de movilidad que requiere tu actividad deportiva te puede estar exponiendo, por un lado, a que puedas tener lesiones cuando, por ejemplo, por lo que sea, des una patada alta y tu musculatura no tiene suficiente rango de movimiento, o en su defecto que por no tener suficiente movilidad eso afecte lo que es a tu rendimiento deportivo porque te limita. Porque, por ejemplo, en este caso no puedes dar patadas a la cabeza, entonces, por ejemplo, en una disciplina de combate, tu repertorio, tus capacidades de acción están más limitadas. Entonces, una razón para realizar estiramientos de diferentes tipos es, primero, garantizar ese rango de movimiento necesario para las actividades deportivas que vayamos a realizar, y eso es individualizado para cada práctica deportiva. Cada práctica deportiva requiere de rangos de movimiento diferentes. Por ejemplo, un tenista no requiere el mismo rango de movimiento que, por ejemplo, un halterófilo que vaya a hacer, por ejemplo, la sentadilla profunda y más si, por ejemplo, hace un squat jerk que necesita una movilidad bestial. Entonces, primero, como os digo, hay que garantizar esa movilidad que necesitamos en nuestra actividad deportiva. Una vez esté garantizada esa movilidad para hacer la actividad, es cuando incluso, depende del caso, podemos empezar a descartar algunos tipos de programas de estiramientos porque es probable que incluso no haga falta, y aquí es donde hay que tener en cuenta los diferentes efectos que tienen los estiramientos en el rendimiento o los efectos que estamos buscando. Por ejemplo, los estiramientos pasivos y los estiramientos estáticos en disciplinas como, por ejemplo, disciplinas de fuerza que requieren de explosividad, pueden llegar incluso a inhibir la producción de fuerza y pueden llegar a sabotear el rendimiento que se puede tener posteriormente. Muy contrario a lo que, por ejemplo, se puede conseguir con estiramientos dinámicos que sí están relacionados con la mejora del rendimiento deportivo, aunque no busques mejorar la movilidad como tal, aunque también puede llegar a mejorar la movilidad como tal. Entonces, aquí un primer punto de conexión o otro punto clave que podemos sacar es que antes de realizar la actividad o antes de entrenar, los estiramientos dinámicos suelen ser una buena idea porque, aparte de que si se hace con suficiente rango de movimiento puedes llegar a mejorar tu rango de movimiento, también es una buena manera de prepararte para el entrenamiento. Y ahora me preguntarás, entonces, antes de empezar la actividad, ¿no debo hacer estiramientos estáticos o pasivos o cosas por el estilo? No tiene por qué. Si vamos desde la premisa inicial que os he comentado, hay que empezar por garantizar que tengas la movilidad que requiere tu actividad deportiva. Entonces, por mucho
que los efectos que tengan los estiramientos estáticos o pasivos sean inhibitorios en la producción de fuerza, si por ejemplo solo al hacer los estiramientos dinámicos no te da para tener la suficiente movilidad, entonces es donde creo que es necesario y es interesante introducir los estiramientos estáticos o más pasivos al principio de realizar el entrenamiento para garantizar esa movilidad y que por un lado evitar lesiones y por otro optimizar ese rendimiento, porque básicamente no tienes sabotaje con la movilidad. Pero ¿qué es lo que os diría que hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo? Pues si tenemos en cuenta que estos tipos de estiramientos más pasivos son inhibitorios, entonces si son necesarios para realizar la actividad porque no te da el rango de movimiento, una cosa que podéis hacer para disminuir lo que es esos efectos negativos es, primero, es que si por ejemplo hacéis unos estiramientos estáticos, posteriormente hagáis algún ejercicio de calentamiento o de ejercicios de estiramientos dinámicos para volver a activar esa musculatura una vez ha llegado a un rango de movimiento adecuado a la actividad que queremos realizar. Como por ejemplo, tengo que hacer sentadilla profunda y por ejemplo solo con estiramientos dinámicos noto que por ejemplo estoy muy rígido, lo que es la dorsiflexión, que no me noto cómodo, noto que me desplazo quizás más para adelante. Entonces una cosa que puedo hacer es puedo calentar de manera general antes, luego por ejemplo hacer estiramientos estáticos y luego hacer estiramientos dinámicos y luego serie de aproximación para ir activando esa musculatura. O también incluso empezar con los estáticos y luego pasar al calentamiento general y luego pasar a los estiramientos dinámicos. Pero aquí la clave es que si relajas la musculatura, la desactivas, luego la vuelvas a activar antes de hacer la actividad. Por decir, si por ejemplo vas a hacer sentadillas en la próxima serie y te falta movilidad, si estiras de manera estática para ganar movilidad, te diría que después de estirar de manera estática no pases directamente a la sentadilla, sino que hagas algunos ejercicios de estiramiento dinámico que reactiven esa musculatura para que esa fuerza no esté inhibida, no tan inhibida al menos. Y aquí es donde viene otro punto clave que os quiero comunicar y que es básicamente el causante de que yo, por ejemplo, lleve prácticamente años sin estirar seriamente, pero básicamente porque no me hace falta. ¿Y cuál es ese punto clave? Que los ejercicios son estiramientos dinámicos. Entonces, si tú al realizar un ejercicio, una actividad, lo que es un gesto técnico, una vez tengas garantizadas esos rangos de movimiento seguros, siempre y cuando expongas al cuerpo de manera lo suficientemente frecuente, o sea, con suficiente cantidad a ese tipo de ángulos de movimiento y notes que no te está forzando la musculatura, entonces como los propios ejercicios a rango completo son estiramientos, entonces es factible que puedas mantener el rango de movimiento sin necesidad de tener que hacer estiramientos de manera específica, simplemente realizar los ejercicios a rango completo de movimiento. Es por decir, aquí os estaba dando el ejemplo de las sentadillas. Imaginaos que empezamos a hacer sentadillas y no tenéis movilidad para bajar del todo. Y como no tienes movilidad, pues empezamos a hacer un programa de estiramientos estáticos y luego otro de estiramientos dinámicos para llegar al rango de movimiento para que llegues hasta abajo. Y una vez, por ejemplo, ya llegas hasta abajo, incluso sin necesidad de hacer los estiramientos pasivos, solo el hecho de realizar el gesto hasta el fondo, con ese máximo rango de movimiento, ayuda a que puedas mantener ese nivel de movilidad. Entonces aquí cada cual debe evaluar si a la hora de hacer los gestos técnicos tiene suficiente movilidad para hacerlos de manera segura y está rindiendo correctamente, o si por ejemplo se está notando más rigidez y se nota que no hay movilidad suficiente, es cuando se puede llegar incluso a lo que es a empezar a introducir esos programas de entrenamiento aparte. Por decir, yo por ejemplo en el pasado entrené la flexibilidad de manera extrema porque la quería desarrollar al máximo, al punto en el que incluso empezaba a ser hiperlaxo y dejé de estirar por ello, porque por ejemplo a la hora de hacer halterofilia y a la hora de hacer sentadillas noté que incluso la cabeza del fémur se me incluso hacía como se desencajaba, o sea que llegaba a ser como clac clac, pero por ejemplo también notaba que los codos los estaba forzando más porque igual estaba hiperextendiendo mucho lo que es los diferentes gestos. En el caso incluso, porque yo llegaba a hacer pino-puente, puente-pino, notaba que incluso me podía llegar a herniar la espalda por forzar los discos vertebrales y tenía como que es dolor punzante, lo que es esa zona. Entonces, a raíz de esos sustos que me estaba dando, empezar a ser hiperlaxo porque podía ser peligroso, dejé de estirar para ganar más rigidez. No soy tan flexible como antes, pero la movilidad que tengo actualmente
me es más que suficiente para realizar la mayoría de ejercicios con total normalidad, con un rango de movimiento bastante amplio. Y en el caso, por ejemplo, de las patadas altas en artes marciales, como ya en este pasado llegué a ese rango de movilidad, pues simplemente con el hecho de trabajar las patadas altas, como las patadas, si las realizo con ese máximo rango de movimientos, es como una especie de estiramiento dinámico, entonces mientras entrene con esa movilidad voy a tender a mantener esa movilidad sin necesidad de estirar, ¿vale? Entonces ese es un punto clave que os quería compartir con este vídeo, que realicéis los diferentes gestos deportivos en máximo rango, y es muy probable que podáis recortar muchas cosas en vuestro programa de entrenamiento porque simplemente no os haga falta meter más estiramientos. Simplemente aquí, y aquí quiero dar una pequeña matización, que si bien, por ejemplo, yo trabajé lo que es la flexibilidad al extremo en ese entonces, hay puntos clave que nunca he podido llegar a tener buena movilidad, como por ejemplo lo que es la dorsiflexión, lo que es a la hora de que la rodilla pase mucho más allá de la puntera del pie, y creo que eso puede ser debido a las palancas que tengo, o quizás, si por ejemplo, especulo que puede ser porque quizás de niño tuve muchos esguinces de tobillo en el tobillo izquierdo, por ejemplo, y eso ha hecho que esos tejidos pasivos estén como más rígidos, y por mucho que los estire, que incluso me hacía daño a la hora de estirarlo para intentar mejorarlo con programas súper largos y todo eso, no me funciona nada. Entonces hay también eso que lo tengáis en cuenta. Y también, pues aquí decir que, por ejemplo, si actualmente ya no trabajo halterofilia de manera profunda para evitar problemas en los hombros, y por ejemplo, como ya no lo trabajo con esa máxima profundidad, estoy perdiendo movilidad con, por ejemplo, esa posición de sentadilla profunda con los brazos por encima de la cabeza. Entonces, en esos casos, por ejemplo, por falta de uso, como está la musculatura más rígida, pues ahí es donde me hace falta realizar estiramientos previos, ya sea dinámicos o estáticos, para, si por lo que sea me da por volver a hacerlo profundo, volverme a activar esa zona para poder hacer el ejercicio con el rango completo. Entonces, hay pequeñas observaciones que creo que son interesantes. Y aquí, por cierto, comentar también que tener la musculatura relajada no por ello significa que sea algo positivo. Hay deportes en los que quizás te compense más tener cierta rigidez muscular para facilitarte hacer, por ejemplo, la actividad deportiva, una vez, como os comento, tengas el rango de movimiento garantizado. Por decir, si por ejemplo tengo los gemelos y los isquios muy relajados, lo que es a la hora de impactar, si quiero por ejemplo saltar más alto o correr más rápido, y te imaginas que las piernas son como un arco, ¿vale? Como un muelle, como un arco. Si, por ejemplo, el arco está destensado, pues la fuerza con la que va a ser el rebote va a ser inferior. Entonces, una vez tengas, por ejemplo, garantizado que el arco se pueda estirar hasta el máximo, a partir de ahí yo creo que es óptimo que tenga un buen nivel de tensión para que puedas aprovechar, por ejemplo, al correr los impactos para impulsarte para adelante, también lo que es al saltar igualmente los rebotes para saltar más para arriba, en algunos ejercicios de fuerza para que puedas rebotar con más explosividad usando este reflejo de estiramiento, acortamiento o reflejo miotático, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, aquí con esta parte os quiero comunicar que la musculatura no siempre tiene por qué estar relajada. De hecho, ahí es donde están los diferentes grupos musculares, que están que si los fáscicos, que si los tónicos y cosas por el estilo. Ahí ya miráis lo que los mapas, que son, por ejemplo, que incluso dependiendo de la musculatura sobre la que quieras poner énfasis, hay musculatura que te interesa más tenerla tensa y otra que te interesa más tenerla más relajada, ¿vale? Ahí ya lo profundizáis, pero ahora mismo no tengo muchas ideas para deciros al respecto. Aquí, ya yendo lo que es otro punto, otra de las razones por las que las personas suelen estirar, sobre todo al final de los entrenamientos, suele ser con el objetivo de aflojar la musculatura y relajar la musculatura. Entonces, aquí yo diferenciaría mucho si, por ejemplo, esos estiramientos simplemente son un par de vueltas de manera rápida para relajarse un poco, que sería algo, digamos, más inocuo, pero yo sí estimo que, sobre todo si venís de un entrenamiento muy intensivo, que esas sesiones de estiramientos, si os hace falta hacerlas, que esto es uno de los puntos clave, que miréis si os hace falta realmente realizar esos estiramientos o no, que si venís de entrenar muy fuerte, yo he notado que esos estiramientos pueden llegar a ser incluso contraproducentes, porque noto que, por ejemplo, el tejido ya está muy fatigado, muy saturado, muy fatigado a nivel del sistema nervioso, y realmente no noto que realizar esos estiramientos después de esos entrenamientos tan exhaustos, y aquí con estiramientos, repito, que me refiero a lo que es un programa completo de estiramientos, ¿vale? Noto que lo que hacen es fatigar más la musculatura y no la llega a recuperar tanto. Entonces, aquí, como os digo, diferenciaría unos estiramientos inocuos, que es, por ejemplo, un circuitito rápido, simplemente para aflojar un poco, a un programa de estiramientos serio, que esos yo os aconsejo que los hagáis separados de lo que es una rutina de entrenamiento
normal, para evitar esos efectos de sabotaje o de sobrefatiga de las diferentes musculaturas. Esto, por ejemplo, yo lo viví mucho en la época en la que llegué a entrenar más hardcore, que entrenaba de 4 a 6 horas normalmente y llegando incluso a picos de entrenar 11 horas diarias, de las cuales 1 hora y media más o menos, mínimo de media hora a 1 hora y media, eran sesiones de estiramiento que podían ser de 1 a 3 sesiones de estiramiento. Y usaba estos estiramientos para aflojar la musculatura, para poder entrenar tantos y que la musculatura no esté tan tensa. Y por eso también os digo que yo lo que también en esas épocas notaba que simplemente estirar por estirar, porque bueno, acabo de entrenar fuerte, voy a relajar la musculatura y yo notaba que muchas veces incluso acababa mucho más fatigado y esa musculatura no se llegaba a relajar y no me recuperaba antes. Lo que yo he notado es que para esa parte de relajar la musculatura y para mejorar la movilidad, lo mejor es separar las sesiones de entrenamiento y dar espacio suficiente a que la musculatura se llegue a recuperar y que pierda un poco la fatiga antes de ponerse a estirar, sobre todo si son estiramientos serios, ¿vale? Si sobre todo vamos a ir más al límite. Así que independientemente de que lo común es estirar por estirar, yo os aconsejo que reflexionéis y tengáis esa capacidad de análisis de lo que está haciendo vuestro cuerpo y que analicéis qué efectos reales está teniendo esos estiramientos cuando los realizas y si esos efectos son los que estás buscando, ¿vale? Muy importante esa parte. Y aquí profundizando lo que es en los tipos de estiramientos y buscar incrementar la movilidad, pues hay que conocer unas cuantas cosas, hay que tener unas cuantas cosas en cuenta y para eso hay que saber para qué quieres aumentar esa movilidad. Si por ejemplo quieres una movilidad dinámica para un gesto deportivo específico, quizás es buena idea que gran parte de ese programa de estiramientos que vayas a hacer para mejorar esa movilidad esté relacionada con los gestos específicos del deporte que vayas a realizar. Es por decir, ya os comenté el ejemplo de halterofilia, que son gestos que requieren de muchísima movilidad. Entonces yo, por ejemplo, en esta parte, si por ejemplo quiero una movilidad para llegar abajo del todo con sentadilla profunda con los brazos por encima de la cabeza, más que por ejemplo estirar de manera pasiva los brazos por separado, luego los tobillos por separado, caderas por separado, que tiene su cabida, yo gran parte o la mayoría de este programa de estiramiento lo enfocaría en el propio gesto que quiero mejorar la movilidad y trabajarlo de una manera estática y dinámica también, como por ejemplo se haría un calentamiento. A partir de ahí, si se ve por ejemplo que hay puntos flojos en los que solo con el gesto no se está estirando suficiente y puede estar limitando, es cuando le podría añadir estiramientos complementarios buscando que optimicen y mejoren esos resultados finales. Por decir, si noto que, por ejemplo, al estar abajo lo que es en la sentadilla, los gemelos siguen muy tensos y no se llegan a relajar y me están, por ejemplo, llevando la cadera más para atrás y haciendo que tire más de hombros, pues aquí, por ejemplo, es cuando veo buena idea meterle además unos estiramientos de gemelo específicos. Y, por ejemplo, a tener la barra por delante, por mucho que tenga la barra, noto que los codos no tienen suficiente movilidad para tener la barra, es cuando veo factible lo que es añadir estiramientos específicos para ganar más movilidad, lo que es en esas zonas, pero como os digo, primero centraos en el gesto para el cual queréis incrementar esa movilidad y después, según las carencias que tenga ese estiramiento específico usando el gesto, vais complementando con estiramientos que notéis, que sepáis que van a optimizar esas ganancias porque son puntos que no se están estirando bien. También aquí, ya que estoy comentando, y esto por ejemplo quizás lo vais a ver cuando haga algunos vídeos demostrando mis rutinas de estiramientos, por mucho que ahora no estire de manera seria, pues quiero mostraros algunas rutinas que he estado haciendo de estiramientos. Y una cosa es que si os planificáis bien y hacéis un buen programa de estiramientos y lo diseñáis bien, podéis perfectamente tonificar, ¿vale?, con estiramientos, haciendo lo que es una sesión en la que puedes acabar con más movilidad y puedes acabar, digamos, trabajando la diferente musculatura de las zonas, usando estos estiramientos más dinámicos con ejercicios con máximo rango de movimiento. Y esto, por ejemplo, se puede perfectamente, yo aquí cogiendo por internet, con estilos de yoga que son mucho más dinámicos y que no son simplemente meditar, sino que se ponen y básicamente es estiramiento, pam, otro estiramiento, pam, y otro estiramiento. Están todo el tiempo como de para arriba, para abajo, para acá, para allá. Entonces, eso también que lo tengáis en cuenta, que si por ejemplo no tenéis un deporte específico y queréis, digamos, fortalecer y mejorar la movilidad a la vez y sentir como esa relajación y cosas por el estilo, se pueden hacer las dos cosas a la vez perfectamente si os apañáis bien, ¿vale? Ese es otro punto aquí que os quería comunicar. Y ya, si lo que buscamos es movilidad pura y dura y contrastando con los tipos de estiramiento, partiendo de lo que ya os he comentado, que
lo suyo es que los estiramientos sean específicos para lo que los quieres. Entonces, si los quieres por una actividad dinámica, que gran parte del entrenamiento sean dinámicos, porque es lo que requiere tu actividad deportiva. Por decir, si necesitas la flexibilidad para dar patadas por encima de la cabeza, si bien haciendo estiramientos estáticos puedes ganar mucha movilidad para dar esas patadas por encima de la cabeza, yo te aconsejo que gran parte de los estiramientos que hagas sean ejercicios de estiramiento dinámico que lleguen hasta ese punto en el que vayas a llegar a la cabeza. Y aquí comentar que, por ejemplo, los estiramientos dinámicos, como ya os he comentado, de hecho tenéis algún vídeo en el canal, uno en una versión completa y otro resumida, con una rutina de calentamiento que básicamente son casi todo estiramientos dinámicos, que quizás os llegue a interesar en este aspecto. Yo he notado, por ejemplo, con esa rutina que os estoy comentando, que se puede mejorar la movilidad y que incluso con esa rutina, si se da 3 o 4 vueltas, para la gente más novata puede ser perfectamente un entrenamiento de cuerpo completo sin muchos problemas. Entonces, los estiramientos dinámicos activan, pueden mejorar el rendimiento, pueden mejorar la movilidad y se pueden utilizar, si se usa la cabeza, para entrenar perfectamente y más si se complementan con ejercicios a rango completo. Los estiramientos estáticos o pasivos o FNP y cosas por el estilo, lo que noto es que relajan muchísimo más la musculatura. Entonces, para casos en los que, por ejemplo, tengáis la musculatura muy tensa o necesitéis una ganancia más drástica de la movilidad, es cuando veo que son interesantes sobre todo la técnica de FNP, que es la de facilitación neuromuscular propioceptiva, si no recuerdo mal, igual me he ubicado, que básicamente, si bien lo que es cuando te lo enseñan, te dicen que te lo tiene que hacer otra persona, en plan de, imagínate que esto es una pierna, ¿vale? La FNP vendría a ser que, si por ejemplo te quiero estirar para allá, para ganar esta movilidad, lo que se hace es, por ejemplo, alguien te ayuda a llevar lo que es el rango hasta lo que llegues, luego aquí se queda como cualquier 10 segundos, aunque podéis ir variando el protocolo según lo que notéis, ¿vale? En este punto, la persona que está estirando hace tensión, intenta como llevar la pierna para acá, pero la otra persona no le deja, y luego se relaja y normalmente se suele llegar a un nuevo tope. Entonces, para ganancias rápidas en la movilidad, os recomiendo que hagáis ese tipo de técnicas. Que tú me dirás, pero si me acabas de decir que necesito a otra persona. Sí, pero yo aquí también, con mis experimentos, por mucho que eso es lo que se diga, yo he podido comprobar tanto en mí como en otras personas, que esta técnica se puede hacer perfectamente uno mismo usando la cabeza, ¿vale? Es por decir, si yo que sé, estoy aquí estirando el pectoral y no tengo una persona que me haga fuerza, pues ¿qué es lo que hago? Llegar al tope, aunque no esté la otra persona haciéndome fuerza, y tener lo que es algo sobre lo que haces fuerza ahí por ejemplo, hago fuerza, machete, aguanto el tiempo y luego relajo y puedo ir un poquito más allá. No necesitas otra persona. Usa la cabeza, que básicamente, si usas un poco la imaginación, vas a ver que puedes usar esta técnica para mejorar la flexibilidad en la mayoría de ejercicios, ¿vale? Ya los estiramientos, digamos, sin este FNP, que es el que yo utilizaría para mejorar la movilidad lo más rápido posible, cosas por el estilo, no seáis tampoco muy burros, que al fin y al cabo estáis haciendo fuerza en ángulos comprometidos, ¿vale? Entonces ahí no seáis muy burros. Los estiramientos pasivos estáticos, yo realmente solo los utilizo cuando quiero sobre todo relajar la musculatura o no me quiero complicar la vida. Yo, por ejemplo, una cosa que he estado haciendo últimamente, ya que he dejado de hacer halterofilia con máxima profundidad para que me dejasen de doler los hombros y porque noto que, por ejemplo, las sentadillas por delante me viene mejor tener más movilidad, pues una cosa que hago es esto que hago al principio del entrenamiento, pero también que lo hacía en sesiones aparte, que es básicamente ponerme en posición de sentadilla y quedarme ahí como 5 minutos y buscar más lo que es la parte de dorsiflexión y mantener esa posición, y así hacía ese estiramiento estático, y buscando lo que es las posiciones y mantenerlos sin necesidad de hacer FNP, porque también aquí hay que pensar en qué circunstancias vas a hacer los estiramientos. Obviamente el FNP puede ser lo más efectivo, pero igual mentalmente no tienes la motivación de hacerlo en cualquier momento, y a lo mejor si estás, por ejemplo, viendo la tele, pues un estiramiento estático más básico con el que puedas mantener durante más tiempo, en plan de, yo que sé, haces aquí un espagat y te tiras con el espagat viendo la tele durante media hora sin mucho esfuerzo, pues podría ser también una opción. Ya luego, lo que viene a ser estiramientos estáticos activos, si no recuerdo mal el concepto, que viene a ser, por ejemplo, que no tienes ningún punto de apoyo, pero tú, usando la musculatura antagonista, realizas el estiramiento. Por decir, este gesto aquí, ya os he mostrado antes que si sujetáis la pared, pues está tirando más del pectoral, pero también el pectoral se está estirando aquí, aunque no tenga ningún punto de apoyo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, no estoy estirando tanto, pero también estoy estirando el pectoral, o por ejemplo, los tríceps. Aquí se estarían estirando más, pero aquí también se están estirando. Entonces,
A veces, cuando noto que la musculatura está muy tensa o que simplemente necesito un toque, pues muchas veces este tipo de gestos de mantener en la posición me puede llegar a servir. Ya sería ver cada caso y ver que os funciona y ver que esté cumpliendo esa función de simplemente relajar un poquito, ¿vale? No todo tiene que ser así. Ya los estiramientos balísticos, que vienen a ser los de rebotes, hay que tener cuidado porque pueden ser más violentos, pero sí es verdad que hay algunos ejercicios que ahora no caigo bien en los que los hago porque noto que esos rebotes hacen como una especie de combinación entre el estiramiento dinámico y el estático. El estático porque estás manteniendo como la postura más o menos fija y el dinámico es como que los llevas un poquito al extremo, entonces creo que hay ejercicios en los que esos rebotes se pueden llegar a hacer, pues hay que tener cuidado para que no os hagáis daño. Ahí ya siguiendo mucho por las sensaciones que os he estado comentando. Y bueno, gente, esto viene a ser más o menos todo. Hay que dar pendiente que os haga el vídeo con mis diferentes rutinas de estiramientos, que tengo rutinas de más o menos todos los niveles, ¿vale? No sé si lo pondré en un vídeo o en vídeos separados, ahí ya veré. Me da cosa porque como no estoy estirando, pues voy a estar más rígido de lo normal. Bien, como os comento, yo ahora mismo no estiro porque no me hace falta, simplemente estiro cuando noto que estoy demasiado rígido, si por ejemplo quiero tener más movilidad y más sobrado para hacer los ejercicios, para ir más cómodo y cosas por el estilo. También, por ejemplo, si me tiro 1 o 2 semanas sin hacer sombra o sin tirar patadas altas, noto que tengo las piernas mucho más rígidas y voy con mucho más cuidado porque noto que si hago el burro me puedo romper, pero si por ejemplo hago sombra varios días a la semana y eso, puedo hacer patadas altas perfectamente sin necesidad de hacer estiramientos específicos y cosas por el estilo. Entonces, bueno, lo cortamos aquí. Un saludo, hasta otra. Espero que os haya sido de ayuda.